Sean bienvenidos al lanzamiento del nuevo canal especializado en logística, High Logistics Channel, un canal en la web donde usted aprenderá y se capacitará en logística de una forma diferente. Bienvenidos. High Logistics Channel, la logística a tu alcance. Muy buenas noches a todos. Les saluda desde Santiago de Chile el ingeniero Juan Pablo Puentes. Antes que nada, brevemente voy a presentarme. Soy director general del Instituto de Logística y Transporte de Chile y presidente de Flowlog Ingeniería Logística, compañía que se dedica a precisamente soluciones integrales de ingeniería en el contexto y en el entorno logístico. Trataré en la medida de lo posible de contestar la mayor cantidad de preguntas que vayan realizando sin que se pierda el hilo de la presentación. Ahora, muy importante para mí es que pregunten todo aquello que les parezca que merece alguna aclaración. Aquí no hay ninguna pregunta que no valga la pena de ser contestada. Inclusive haré ciertas pausas en las cuales podré eh, consolidar preguntas que sean similares de manera de poder hacer una respuesta única que pueda englobar a varias de las preguntas que se hicieron anteriormente. Esta conferencia tiene por título Sistemas automáticos de almacén y lo vamos a centrar en esta primera conferencia en el proceso de preparación de pedidos. Ya explicaré el por qué centrarnos en el proceso de preparación de pedidos en circunstancia de que la ingeniería de automatismos y semiautomatismos abarcan los procesos desde recepción, almacenamiento, preparación y despacho, pero en esta primera conferencia hemos decidido seleccionar el proceso de preparación de pedidos. Bien, sin más, vamos a los contenidos de esta conferencia. En primer término habrá una breve introducción del porqué, luego me referiré a la situación de partida, de inicio, que dice relación con el estado del arte de la ingeniería logística y específicamente de los sistemas automáticos en toda nuestra América Latina. Si bien es cierto, hay algunos países que tienen una delantera quizás en términos de la introducción y de este tipo de tecnología, la realidad de nuestra región es relativamente similar. Luego entraríamos a un marco de análisis logístico. El determinar y seleccionar en definitiva qué sistema, qué solución es la más apropiada para un proceso, para automatizar un proceso de preparación de pedidos, es consecuencia de un análisis logístico. Eso es lo que propiamente enmarca la disciplina de la ingeniería logística. Tal como lo dice su nombre, es un ingenio, es una reflexión crítica respecto a ciertas variables y parámetros operacionales que luego determinan cuál solución es más apropiada para un caso y para el otro. No hay una solución idéntica a la otra. Eso se lo puedo decir con total propiedad y en el contexto de la experiencia de todos estos años desarrollando soluciones de ingeniería y de automatismo. Y por último, sobre el final, algunas palabras al cierre, donde esperamos cerrar, englobar la conversación que vamos a sostener durante esta tarde-noche. Aquí ya a modo de referencia, en Santiago de Chile, en una lluviosa y fría noche, estamos pasados a las 9 de la noche. ¿Cuál es el marco introductorio? Hoy, el implementar sistemas tecnológicos en las operaciones logísticas es un factor esencial que ya no puede coincidirse como un plus, como una ventaja competitiva, sino que estamos entrando en la dimensión del desarrollo que prácticamente es una necesidad. Esto está explicado porque si hay algo que nuestra industria logística tiene como un desafío pendiente es mejorar
la productividad y la calidad de los procesos logísticos. Y esta productividad tiene un horizonte, tiene un techo en lo que denominamos técnicamente un modo convencional. Cuando hablamos de un modo convencional nos referimos a la ecuación entre recursos, sistemas, procesos e infraestructuras clásicas. Es decir, personas, maquinarias, estanterías y plataformas. Y básicamente procesos logísticos que se desarrollan en la modalidad de un hombre a la caja, como le llamamos técnicamente. El entregar herramientas de análisis y de discernimiento actualizados respecto de las tecnologías que hay en el entorno de los procesos de preparación de pedidos, que es por lejos uno de los procesos y funciones logísticas clave en la industria, es el objetivo de esta conferencia. La reflexión que nos lleva a centrar nuestra conferencia de hoy, el análisis del día de hoy, tiene que ver con una serie de aspectos que hemos denominado situación de partida y que condicionan la complejidad creciente que ha vivido y que va a seguir viviendo la gestión del almacén logístico. Almacén logístico, aclaro, sinónimo de centro de distribución. En algunos otros países le denominan depósito de operaciones logísticas. Me estoy refiriendo en nuestro país, en algunos casos lo llamamos bodegas, pero estamos hablando de aquella infraestructura, cuando me refiero a almacén, es aquella infraestructura en la cual se realizan funciones y procesos logísticos, ya sea de servicio o de transformación de productos. Luego, entre estas tendencias, entre algunas de ellas se podría mencionar lo que hemos visto en este último tiempo respecto a que se ha pasado de los antiguos modelos de aprovisionamiento, en que se privilegiaban grandes lotes de compra, en algunos casos como consecuencia de los descuentos que se obtenían por volumen, a una creciente estrategia de reducción de los niveles de stocks, pasando el stock, ¿no es cierto?, al fabricante y realizando pedidos de aprovisionamiento en pequeñas cantidades. Muy claro es esto en la industria del retail, donde se suelen utilizar tamaños de inventario que, expresados en días de venta, suelen no superar los 15 o los 20 días de venta. Es decir, son cadenas extremadamente tensas en términos de la cantidad de inventario que hay en relación con los días de venta que tienen que ser servidos. Por lo tanto, esto significa de que los suministros son cada vez más frecuentes, en menores cantidades y con niveles de stocks mucho más ajustados. Evidentemente, esto tiene una consecuencia en la rentabilidad de un sistema logístico. La rentabilidad es mayor en términos del capital invertido, sin embargo, hemos debido soportar y seguiremos soportando de manera creciente un mayor riesgo operacional. La continuidad operacional asociada a inventarios más reducidos, evidentemente, es un fenómeno que incrementa la complejidad en la gestión del almacén. Según la unidad mínima de servicio ha pasado de ser el pallet completo, o en algunos casos la caja completa, la master box completa, como era hasta algunos años atrás en la mayoría de nuestros países. Los que ya tenemos algunos años en esta industria y pasamos de los 45 y 50 años, nos acordaremos de que hubo una época en que muchos pedidos se servían en base a pallet completo, o en el menor de los casos la unidad logística básica era una caja completa. Pues bien, esta situación hoy día, y como consecuencia de lo descrito anteriormente, nos ha llevado a un fraccionamiento importante de las unidades de despacho de expedición. Cada vez más el size, el drop de despacho y de distribución es menor, lo que nos ha llevado incluso a pasar de aquella caja completa, master box completa, a unidades fraccionadas. Esto ha significado un aumento creciente en el número de operaciones de desconsolidación a realizar por parte del proceso de preparación de pedidos, lo cual ha incrementado los costos asociados a esta actividad.
Adicionalmente, como otro punto importante de considerar en esta situación inicial, está lo referido al lead time o los plazos de servicio, que hasta hace algunos años era frecuente encontrar en el sector plazos de entrega, de servir una orden de compra o una orden de preparación de pedidos en el entorno de los 48, 72 horas. Pues bien, hoy día, y lo vemos casi en todos los países de la región, cuando se piensa que no se tiene una capacidad para responder a un orden de compra, a una preparación de pedido, dentro de las 24 horas, pareciera ser que casi nos quedamos fuera del mercado. Y si esta pregunta la hacemos fuera del entorno de los profesionales de la logística y se la preguntásemos a los profesionales de la gestión comercial, nos dirían prácticamente el 100% de los casos que el que no tiene la capacidad de preparar pedidos y servir a un cliente dentro de 24 horas está fuera del mercado. Y en algunos casos, para algunas industrias y para algunos servicios, este plazo, incluso el lead time de entrega, es menor a 24. Lo que claramente significa una presión a los procesos operacionales del centro de distribución extremadamente fuerte, ya que debemos reaccionar dentro de tiempos de ciclo bastante reducidos. Que veremos luego en el desarrollo de esta conferencia es uno de los elementos importantes a tener presente en cuanto a el análisis dinámico de la ingeniería logística, es decir, la velocidad en la cual tenemos que reaccionar para elaborar una serie de procesos logísticos. Por otra parte, existe en las empresas un mayor número o variedad de referencias. Cuando me refiero a referencia, y aquí importante es que no quede en duda de ciertos conceptos que luego voy a utilizar al momento de entrar propiamente en lo que es ingeniería logística. Cuando hablamos de referencia, me refiero a del SKU, del Stock Kit Unit, es decir, de la unidad básica en la cual, con la cual identificamos un artículo. Tanto la proliferación de SKUs como la diversificación de los distintos canales de distribución, como consecuencia del desarrollo de estos y de las estrategias de diversificación que han empleado las empresas, han originado que tanto el volumen de los pedidos y la cantidad de líneas de pedido, es decir, de SKUs que conforman un pedido, haya aumentado exponencialmente. Esto veremos a continuación, que es un elemento de análisis muy importante a la hora de seleccionar cuál va a ser el tipo de tecnología que vamos a utilizar para resolver una problemática en el proceso de preparación de pedidos. Luego, la estrategia de posposición y de personalización del producto en el último momento. La estrategia de posposición es una estrategia que en inglés recibe el nombre de postponement, que dice relación con llevar hasta el último momento todo aquello que requiera de personalización del ítem. Voy a poner un ejemplo. Todos conocemos cómo funciona una tienda de pizzas, en la cual la pizza, si bien es cierto, está en un menú como un producto terminado, es decir, con todos los componentes que la integran, esta no se hace hasta que el cliente no solicita el producto, ya sea en la tienda o por vía telefónica. A eso se refiere el postponement, es decir, el no realizar la integración, el kitting, como se llama técnicamente, del artículo final, que está compuesto por distintos artículos individuales hasta que no se ha producido por parte del cliente la solicitud de compra. Esto ha originado que servicios de valor añadido, como decía anteriormente, como el kitting, el etiquetado, el montaje, el embalado, el paletizado, etcétera, se realicen en un periodo de tiempo muy reducido y dentro del almacén logístico. Por lo tanto, el centro de distribución ya no solamente realiza las funciones tradicionales de recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho, sino que se ha transformado en un centro de servicios.
Por lo tanto, esa es otra característica que le ha agregado una complejidad. Menciono estas situaciones y circunstancias como parte del contexto de partida, porque esto es lo que nos empuja a evaluar de manera creciente el estudiar qué tecnologías hay disponibles para simplificar este proceso y aumentar la productividad, que en última línea es lo que nos exige un almacén logístico moderno. Perdón, los invito a pensar en un almacén logístico, en un centro de distribución, como en una fábrica de preparación de pedidos, así como una fábrica en el sector productivo es capaz, su línea de producción, de producir, ensamblar una cierta cantidad de productos por unidad de tiempo, exactamente igual un centro de distribución es capaz de fabricar, entre comillas, aunque no es un producto, es un servicio, una cantidad de pedidos por una unidad de tiempo.